Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, hoy como les anuncié, les conté hoy esta tarde en las stories de Instagram, voy a desarrollar un tema que para mí ha sido muy interesante analizar, ver y sacar conclusiones a lo largo de toda mi experiencia como acompañante en procesos terapéuticos, sobre todo porque he atendido muchas personas migrantes. He atendido migrantes sobre todo de Latinoamérica a los Estados Unidos. Hola, hola, buenas noches a los que se van sumando. Hola, muchas gracias. Bueno, entonces estaba contando que este live lo hago muy motivado por una reflexión personal, un deseo personal de hacer una reflexión y de poder por primera vez contarles a otros las reflexiones que yo he hecho alrededor del tema de la migración, lo que he podido ver también de los países, de sus gobernantes, de cómo esos países son sus gobernantes casi siempre, ¿no? Los que obligan a que la gente tenga que emigrar, que la gente tenga que salir del país. Entonces, quiero hablar de esos temas y para mí va a ser un esfuerzo poder juntar esas dos cosas, ¿no? Como la situación local de un país y todo lo que tiene que ver con su gobierno, sus gobernantes, las malas decisiones que toman sus gobernantes, en relación también con la necesidad de emigrar de sus habitantes, que finalmente, como lo dicen casi todas las constituciones, pero no es verdad, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Pero ante muchas decisiones que toma el pueblo tiene que terminar yéndose de su tierra, de su país, de su patria, como pasa en Venezuela. Bueno, Venezuela es como el caso más claro, ¿no? Porque además pasaron de ser un país próspero, rico, donde todo el mundo quería vivir, donde por ejemplo nosotros los colombianos queríamos irnos a vivir porque había una promesa de riqueza y una promesa de mejores oportunidades, pero que de un momento a otro llegó un gobierno y lo empezó a desmoronar, ¿no? Cuba también, quiero hablar un poco del caso de Cuba concretamente, porque he trabajado con muchos cubanos. Conozco su herida, digamos su herida por ser migrantes en un país como Estados Unidos, donde no terminan de irse de Cuba, donde extrañan mucho Cuba, ¿no? Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida, querida Sofía. Bueno, eh, quiero hablar entonces del caso de los venezolanos, de los cubanos, que son dos pueblos que directamente, claramente, abiertamente sabemos, dos pueblos nuestros hermanos latinoamericanos que por las condiciones de sus países han tenido que huir, han tenido que enfrentarse a una situación dolorosa y traumática que los ha obligado a irse de sus países. Pero no quiere decir que no pase en Colombia, que no pase en México, que no pase en Chile, que no pase en Argentina, ¿no? Que también han sido países, hemos sido países que nos hemos tenido que enfrentar a gobiernos de izquierda y bueno, aquí no vamos a hablar de política, pero es evidente que los gobiernos de izquierda hacen que uno se tenga que ir porque tienen unas propuestas que para algunos son innovadoras, que van a hacer grandes cambios, y la verdad es que sí, aunque yo no soy de izquierda y no creo que ese sea el camino, sí tiene un lugar que esto pase en los países y ya vamos a hablar de eso. Entonces nada, estoy haciendo un poco un resumen de lo que va a ser el live. Voy a hablar primero de los países, como de casos concretos que he visto en diferentes países. Cuba, Venezuela, mi país Colombia, un poco en México, ¿no? Voy a hablar un poco también del fenómeno de México como un lugar de frontera, de lo poco que conozco, pero les voy a contar algunas experiencias que tuve ahora que estuve en México con colombianos que me encontré por ahí en Ciudad de México, un poco de su visión que me hizo a mí pensar sobre qué es lo que falta en Colombia para que la gente tenga que irse a buscar un mejor destino en Estados Unidos, ¿no? Corriendo riesgos inmensos sin la garantía de si lo van a lograr, ¿no? Está ahora todo este fenómeno aquí en Colombia del tapón del Darién, que para los que no lo conozcan es una zona en la frontera con Panamá que es absolutamente selvática, pues el tapón viene como que es de un tapón
selvático inmenso, donde se ha muerto una cantidad de gente y una cantidad de niños porque están, y no solo colombianos, ¿no? Gente que viene de Sudamérica y que están atravesando el camino hacia Estados Unidos por el tapón del Darién. Es muy parecido eso, pasa en la frontera entre Colombia y Panamá, muy parecido a lo que pasa en la frontera entre Estados Unidos y México. Es tan grande el tema, este tema a mí me apasiona tanto y es tan grande, digamos, hay tanto de qué hablar que no sé por dónde empezar. Voy a empezar por Colombia, que es lo que tengo más cerca, ¿no? Y así como voy a hablar de Colombia, les voy a contar un poco cuál ha sido mi reflexión de cada país primero, de lo que pasa en cada país, ¿no? De lo que significa en cada país sus gobiernos, esos gobiernos que obligan a la gente a irse, ¿no? Sí, en Colombia podemos decir que nadie nos obliga a irnos, más que una situación económica perenne, ¿no? Constante donde eventualmente se cree que no se puede prosperar, una situación de violencia que también es constante, ¿no? Un tema de 70 años o más de guerras donde ha habido gente desplazada, sobre todo campesinos, ¿no? De sus tierras. En los años 80, 90, mucho colombiano tuvo que emigrar por el miedo a ser secuestrado. Si usted tenía algo de capital o tenía una buena vida, usted podía estar en una lista de la guerrilla y entonces lo secuestraban o le secuestraban a sus hijos o le secuestraban a su mamá por el rescate que usted pagara, ¿no? Y si no lo pagaba, pues le mataban a sus miembros. Conocí muchas familias que la guerrilla les mató al hermano, les mató al papá, les quitaron las tierras, ¿no? O sea, es la historia de Colombia. Hoy día sé que el Cauca, que era una tierra de grandes familias hacendadas, hoy por hoy todas esas familias tuvieron, es un departamento aquí en Colombia, como un estado, tuvieron que vender sus tierras, tuvieron que salir de ellas. Todas esas tierras hoy o son resguardos indígenas o son sitios donde se siembra coca. Es una situación real, es una situación que obliga a la gente a irse, pero no hay como un gobierno como Chávez o Maduro o el socialismo en Cuba. No puede decir uno que hay un gobierno que hizo que un día todos en Colombia tuviéramos que salir a buscar nuestro destino en otro lado. No, es como un fenómeno que siempre ha estado, ¿no? Pero por otro lado también se puede prosperar en Colombia, ¿no? Entonces ahí escuchaba hace un rato a la maestra Brigitte Champetier de Rips, una consteladora familiar, discípula de Ben Hellinger, muy conocida en España, bueno, en el mundo entero, pero que vive en España, que también habla de su propio proceso de migración. eh, una frase, ¿no? Y es, el país donde tú vas a ser más próspero o donde tienes mayores posibilidades de ser próspero, siempre es el país donde naciste. Porque el país donde naciste te ama a pesar del gobierno que tenga. El país donde naciste te ama a pesar de las dificultades que te plantee como miembro de ese país, como alguien nacido en ese país, ¿no? Entonces, parte del hecho de que tu país te dio la vida, bueno, malo, de buena manera, de mala manera, tu país te dio la vida, tu país te alimentó, mal o bien, pero te alimentó. Seguramente tu país, mal o bien, pero te dio un colegio, mal o bien, pero tu país te dio lo que hace que tú hoy puedas estar vivo y buscando una mejor vida. ¿No es verdad? Entonces muchos, y lo he visto en procesos terapéuticos, cuando se van de su país, se van enojados con su país, ¿no? Es equivalente a la madre, el país de origen es como la madre, ¿no? Y es equivalente la relación con el país y el trabajo que hay que hacer con el país de origen es equivalente al trabajo que hay que hacer con la madre, ¿no? Es muy parecido. Haya sido como haya sido, acepto lo que fue porque me diste la vida, mamá. Acepto lo que fue porque me diste la vida, Colombia, ¿no? Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, uno puede entender que exista en Colombia la violencia, ¿no? Si uno lo ve en perspectiva, uno lo ve como una línea de tiempo, uno dice son 75, 80 años de guerras entre el gobierno y la guerrilla, que finalmente se concretaron en que un presidente, un hombre que fue guerrillero, pudo llegar a ser presidente de Colombia, ¿no? Entonces a mí eso me parece maravilloso. Y aunque no estoy de acuerdo con sus políticas, eh,
me parece que es un gran logro y no solamente para ellos, es decir, para los que llevan 70 años a través de las armas queriendo tomarse el poder, sino que es un gran logro para Colombia, porque es finalmente haberle dado el lugar a alguien que lleva 70 años pidiéndolo, ¿no? Entonces, el que se va de Colombia, y ese mismo ejemplo se puede replicar a todos los países, se va usualmente enojado con su país o sintiendo que su país está en deuda con él, ¿sí? Y que esa es la razón por la cual se va. Suele ser así, no quiere decir que sea una regla, pero suele ser así, ¿no? Eh, Suelo escuchar frases como, es que me fui de mi país porque allá no había seguridad, es que me fui de mi país porque no había justicia, es que me fui de mi país porque no había educación. Y siempre el que se va del país, consciente o inconscientemente, está pensando en su descendencia, quiera o no quiera tener hijos, porque todos siempre... eh, Hola Oscar, qué bueno tenerte por aquí, bienvenido. Porque todos siempre estamos pensando eso, ¿no? Como en el porvenir, en el futuro, consciente o inconscientemente, ese porvenir o ese futuro que va más allá de nosotros mismos. O sea, más allá de mi porvenir, siempre estamos pensando como en lo que vamos a dejar en este mundo. Y si nuestro país no nos lo permite, pues tendremos que irnos de allí, ¿no? Primero entonces que habría que sanar o pensar en ello, ¿no? Eh, Mi país me lo dio todo, igual que mi madre me lo dio todo, porque estando en el vientre de mi madre no me faltó nada. Tuve todos los alimentos, toda el agua, todos los minerales, todos los nutrientes, todo lo que necesitaba para poder nacer. Eso ya hace que mi país fuera un país, que mi mamá fuera exitosa. Hola Oscar, sí, sí lo vamos a guardar. Dale, sigue trabajando. Sí, siempre quedan grabados, entonces ojalá lo puedas escuchar después. Un abrazo, cuídate. Bueno, eso, entonces lo mismo pasa con el país, ¿no? Mal que bien, seguramente nuestro país nos dio todo. Quizá no fue suficiente, quizá hubo un gobierno que no permitió que ahí se pudiera hacer un futuro, ¿no es verdad? Algunos decidieron irse, otros decidieron quedarse. Eh, lo importante siempre es que esa persona pueda tener éxito. ¿Cómo va a tener éxito? Igual que nos dice la filosofía sistémica, que vamos a tener éxito en la vida si tomamos la vida de nuestra madre tal cual fue, tal como nos la dio. Si nosotros nos vamos a otro país, tenemos que agradecerle profundamente al país que nos dio la vida y ese es el primer paso para tener éxito, ¿no? Segundo, entonces diferenciar entre el país que nos dio la vida y sus gobernantes, el país que nos dio la vida y su historia, ¿no? Entonces podemos decir, Colombia es un país violento, es un país que ha desplazado personas y las ha de sus tierras, que les ha quitado, que los ha matado y los ha obligado a irse, ¿no? Sí, es verdad, pero Colombia también es un país donde se puede prosperar, donde eh, tú puedes conectar con buenas posibilidades educativas, donde tú puedes vivir en ciudades seguras, y es ondulatorio, ¿no? Ha tenido momentos muy duros, como los años 80, ¿no? Entonces parte de agradecer, pero eso no nos quita la posibilidad de reflexionar, ¿no? Y de hacer una reflexión sobre qué le falta a Colombia para que tantas personas se vayan a buscar su destino en otro lado. ¿Qué le falta al país? Entonces, les cuento la historia de un paisa, una persona de Medellín que conocí hace poco en Ciudad de México vendiendo ahí cualquier cosa, ¿no? Dulces en la calle. Y entonces le sentí el acento paisa y le pregunté, ¿y usted qué hace acá, hermano? Y me dijo, no, pues es que voy para el Gabacho, para Estados Unidos. No sabía que le decían así. Y yo le dije, ah, bueno, y se ve, ¿no? La dificultad con la que seguramente salió de Colombia, con la que está yendo hacia Estados Unidos. Se ve la dificultad con la que lo hace, ¿no? Se ve que, se ve que pasa hambre, se ve que va a pasar dificultades, seguramente va a correr riesgos para pasar al otro lado, ¿no?
Y yo pensando en eso, que siempre me ha aterrado, ¿no? Cómo la gente corre riesgos tan grandes para irse a Estados Unidos o para irse a otro país. Eh, Siempre me he preguntado si vale la pena, si esos riesgos son mayores que los riesgos que puedan correr en Colombia. Si las posibilidades de éxito son mayores que las que puedan tener en Colombia, no sé. Los mismos dulces que venden en Ciudad de México los puede vender en Colombia, no sé, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, ¿vas a volver a, y por qué no vuelves a Colombia? Y ahí fue donde entendí. Me decía, es que yo no puedo volver con las, sí quiero volver, pero no puedo volver con las manos vacías. Yo me preguntaba, ¿no será ese mismo mandato que tiene ese muchacho en su corazón que lo hace, es el mismo mandato que tienen todos aquellos eh, que se meten al narcotráfico, ¿no? Porque me acordaba alguna vez que estuve en Cali y conocí unos muchachos que se iban a raspar coca, ¿no? Y eran muchachos, sí, pues de extracción humilde, y se iban a raspar coca porque allá les daban casa, les daban moto y les pagaban un sueldo, ¿no? Entonces era una promesa de tener eso que no habían tenido. Pero pues lo que no les decían es que los pueden coger a bala, ¿no? Es que la policía los puede meter a la cárcel, ¿no? Esa parte no se las decían. Y yo creo que es la misma mentira o la misma ilusión que les cuentan o se cuentan estos muchachos que prefieren ir a buscar el destino a otro lado, corriendo infinidad de riesgos y de peligros por una promesa de dinero, por una promesa de éxito, que supuestamente en sus tierras no van a poder encontrar, pero que no tiene sentido, ¿no? No tiene un sentido lógico. Es preferible quedarse y luchar en tu país porque es tu país, porque te acoge, porque habla tu lengua, porque nadie te va a echar de tu país y porque por encima de todas las dificultades el éxito no está, no está en aquí o allá. Siempre vas a tener más posibilidades de éxito en tu país. Entonces yo pensaba y reflexionaba, es la misma cuestión con la madre, ¿no? Con la madre tierra, este tema que tienen los sicarios con la Virgen, con su madre, ¿no? Esta dificultad que tienen de darle un lugar a cada cosa, ¿no? Sabemos que muchas de estas personas son muy pobres, ¿no? En todos nuestros países hay gente que realmente la pasa muy mal, pero se van a pasar la peor, creyendo que cruzando a Estados Unidos lo van a lograr, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Yo digo que casi nulas, porque las posibilidades de éxito en otro país dependen de que tú veas el otro país con honra, con agradecimiento, respetando las formas de ese país, respetando las maneras en que la gente lo hace en esos países, ¿no? Y usualmente, pues, la mayoría de personas no llegan, por ejemplo, a Estados Unidos con esa visión, ¿no? Por ende, el país no se les abre, por ende, el país nunca les va a dar eso que andan buscando, ¿no? Y si se los da también a costa de mucho sufrimiento, ¿no? Que eventualmente no es tan necesario. Pero entonces mi pregunta era, ¿no será ese mismo fenómeno que hace que el colombiano se vaya a buscar afuera, el mismo fenómeno que hace que tantos se metan al narcotráfico? Porque hay algo dentro de la configuración psicológica o sistémica de nuestro país, de nuestra gente, que hace que nuestros hijos consideren que es imposible tener éxito aquí, que es imposible tener éxito por dentro de la ley, que es imposible hacer dinero por el camino recto o correcto o por el camino lento, y que es lo mismo lo que hace que un colombiano decida o meterse en el narcotráfico de raspachín de coca o de narco o de mula, ¿no? Porque hay muchos que se van de mulas pasando coca, o quererse ir a Estados Unidos a quedarse allá de ilegal. Es que miren que por donde uno lo vea, y es algo que vemos todo el tiempo, ¿no? Lo vemos en Alerta Aeropuerto, no sé si han visto ese programa, lo vemos en todas partes y se nos ha hecho normal, ¿no? Pero yo no sé quién, no he visto quién se ha puesto a reflexionar sobre cuál es el fenómeno que hay de fondo, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno psicológico que hay en que los colombianos o tantos colombianos corran tantos riesgos metiéndose en el narcotráfico, yéndose de mulas, atravesando el tapón del Darién o yéndose de ilegales a Estados Unidos para encontrar algo que seguramente no encuentran aquí, ¿no? Conclusión, un tema no resuelto con la madre puede ser un tema no resuelto con la madre patria.
puede ser un tema que nos mantiene en un bucle, ¿no? Donde no se encuentra salida, ¿no? Por eso hay que analizarlo, por eso es tan importante hacer una reflexión, así sea incipiente, ¿no? Así sea como tirar ideas al aire, ¿no? O por lo menos plantear la problemática. Es como mi intención hoy. Voy a seguir hablando un poco más de Colombia y después me voy a mi experiencia con otros países. Porque voy a decir una frase que es una de las que más me inspira y es, en el rostro de los gobernantes se ve el karma de los pueblos, ¿no? Y yo me he preguntado y he tratado de relacionar mi experiencia con personas de diferentes nacionalidades después de mucho conocerlos, ¿no? Me he preguntado qué tienen esas personas, qué historias se repiten en esas personas. Por ejemplo, qué historias se repiten entre todos los colombianos que he conocido en terapia, qué historias se repiten entre todos los venezolanos que he conocido en terapia, qué historias veo yo repetitivas en todos los cubanos, en todos los mexicanos, en todos los ecuatorianos. Voy a hablarles un poco de eso, ¿no? Como de los patrones que yo he visto y cómo esos patrones, esas heridas que son repetitivas en un individuo, otro individuo, otro individuo, una familia, otra familia de la misma nacionalidad, eh, pueden tener mucho que ver con el gobernante que les toca enfrentar, ¿no? Con las dificultades que ese gobernante le trae a cada una de sus patrias o de sus tierras. Y desde ahí saber también tanto personas de esas nacionalidades que vivan en sus países o que hayan emigrado, darles algunas ideas que espero les puedan servir para ver lo distinto, ver sus procesos de migración distintos. Por ejemplo, en el caso de los venezolanos y de los cubanos, siempre veo ese anhelo por volver, ¿no? Siempre hay una herida en venezolanos y en cubanos de haber perdido su tierra, de haber tenido que salir de ella, no porque quisieran salir de ella, porque realmente no tuvieron más opción, ¿no? Porque había que irse, ¿no? Había que irse. Pero hay otras donde no. O sea, entiendo que a Venezuela llegó un gobernante que lleva 25 años, un gobierno, haciendo un daño tan grande que es imposible vivir, ¿no? Es imposible vivir en esta tierra. Lo mismo en Cuba, ¿no? El que quiere crecer, el que quiere estudiar, el que quiere ser libre, el que quiere tener lo básico para la vida, pues no sé si eventualmente puede hacerlo en Cuba, pero creo que se lo pone mucho más difícil. Pero hay otros, es decir, no hay país perfecto, ¿no? Pero hay otros países que podemos decir que tenemos cierta libertad, ¿no? México, Colombia, bueno, otros, pero desconozco otros casos, concretamente conozco esos países. Y sin embargo, mucha gente se quiere ir, ¿no? Pero se quieren ir no porque dicen, ay, me quiero ir a probar, sino porque sienten que su país no les da lo que les tiene que dar. Entonces, bueno, terminando con Colombia y hablando de los gobernantes. Colombia ha tenido, ha tenido violencia. ¿Cuál es el rasgo que uno puede caracterizar a Colombia en su historia política? La violencia. La violencia que produjo el narcotráfico, la violencia y hemos tenido presidentes, los sobre todo, digamos, Uribe, que duró 8 años, y no, aquí no me voy a poner del lado de uno o de otro, era violento y le planteó a la guerrilla una guerra para exterminarlos. Algunos podrán decir que eso era lo que había que hacer, otros que no, pero es violencia al fin de cuentas, ¿no? Si algo, y eso lo único que hizo fue producir más violencia, ¿no? La polaridad opuesta que es, que finalmente es lo que ahora Petro encarna, ¿no? Que es violencia, 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 cada vez que sale, violenta, 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 violenta. Y hemos tenido gente, presidentes que no han sido violentos, ¿no? Como Belisario Betancur, que tuvo que enfrentar mucha violencia, y tantos otros como Duque, que no tuvo que enfrentar violencia, pero esos presidentes no nos sirven. Aquí nos gustan los violentos, ¿no? Es como si necesitáramos a alguien que nos dijera, aquí yo voy a llegar a matar, yo voy a llegar a violentar, y eso habla de nosotros, ¿no? Eso habla
de nuestras familias, lo cual no quiere decir que todos los colombianos seamos violentos o que todos seamos asesinos, pero sí hay un patrón. Hay algo que si nosotros como colombianos no vemos, que en el rostro de los gobernantes se reflejan nuestros karmas o se reflejan nuestros grandes errores como pueblo, como individuos, como familias, pues nunca vamos a salir de ese ciclo, ¿no? De ese bucle. Sí, en la familia colombiana yo veo violencia, sobre todo de padres a hijos, ¿no? O sea, veo cómo los padres en Colombia se dan el permiso de violentar a sus hijos, se dan el permiso de hacerles daño, porque seguramente a ellos también les hicieron daño. Entonces yo sí veo que, y esto puede pasar en todo el mundo, ¿no? Pero yo hablo como de patrones que siempre veo más en un país que en otro. Esto lo decía también un profesor de mi esposa, que además es un experto en enneagrama, ¿no? Lo decía él. Decía, los casos que yo he tenido que llevar en Colombia son unos casos de violencia intrafamiliar como yo nunca he visto en otro país. No quiere decir que en otros países no haya violencia intrafamiliar, pero en Colombia hay casos mucho más y mucho más fuertes de violencia intrafamiliar. En Colombia está muy común la violencia intrafamiliar, que el hombre le pegue a la mujer, que se le pegue a los hijos, que haya casos de asesinato de hijos, de feminicidio, etc. O sea, sí somos un país violento de forma intrafamiliar, de que lo veamos y lo podamos resolver al interior de la familia, porque llevamos 80 años tratando de resolverlo al nivel político, de reforma agraria, pero es que eso se resuelve como en el seno de la familia colombiana, ¿no? Entonces, hermanos colombianos, los invito a que revisemos y somos violentos en la manera lo dicen mis amigos extranjeros que han venido, somos violentos en la manera de manejar por las carreteras, ¿no? Repito, no quiere decir que eso no pase en otros países, pero nosotros es muy, y nos acostumbramos, ¿no? Nos acostumbramos a esa violencia y nuestros gobernantes son violentos, ¿no? Lo son realmente. Y uno diría, no, pero Chávez también fue violento y Maduro también, y no sé, en fin, pero hay características muy específicas que, repito, puede que sean de todos, pero que en cada país se ven muy específicas, ¿no? En Colombia concretamente la violencia intrafamiliar. Bueno, Venezuela, por ejemplo, que he visto yo en Venezuela, de mucha gente de diferentes clases sociales, de diferentes orígenes, de diferentes regiones, y esta es una conclusión mía que pueden, por mi experiencia, digamos, me la pueden criticar, pero yo he visto que Venezuela es un matriarcado, ¿no? Todas las familias que yo he atendido en Venezuela tienen el problema grave de la exclusión de lo masculino, donde finalmente los hombres han cedido, ¿no? Los hombres han cedido el poder a las mujeres y las mujeres, sin darse cuenta, desde un lugar muy inconsciente, muy fiel a otras mujeres ancestras en su familia, han tomado ese poder, ¿no? Pero lo han tomado solas. Y esto estoy hablando al interior de las familias, ¿no? Y se han echado encima un peso muy grande, pero tampoco han querido darle el lugar a los hombres, ¿no? Tampoco han querido darle el lugar a lo masculino. Tampoco han querido soltar el poder que les da ser matronas, y el matriarcado que es Venezuela, ¿no? Entonces ustedes ven, por ejemplo, que ningún hombre en la política en Venezuela, ni Leopoldo López, de los que quisieron enfrentarse a Chávez, que era una caricatura de un hombre, ¿no? Que hablaba, era como si ser hombre fuera eso, ¿no? Era como si ese gobernante, y también Maduro, ¿no? Le estuviera mostrando al pueblo venezolano lo que no ha querido ver, ¿no? Así como estos violentos que hemos tenido en Colombia, nos ha estado mostrando la violencia que no hemos querido ver, ¿no? Entonces, esta caricatura de hombre que fue Chávez, que hablaba duro y que expropiaba y que hizo creer que ser hombre era ser impositivo, que ser hombre era ser tirano, ¿no? No hizo creer eso. De alguna manera está mostrando desde el lado sombra que que hay que incluir a los hombres, ¿no? Porque si ustedes ven por el otro lado, todos los intentos de hombres como Leopoldo López, como Guaidó, han fracasado. Sí, nunca han tenido la fuerza. Y siempre, por ejemplo, creo que tenía más fuerza la mujer de Leopoldo López que el mismo Leopoldo López.
Entonces ahí es donde uno ve ese cuadro, ¿no? Se ve también en María Corina está como, es como la grande, ¿no? Es como la fuerte. Y el que ganó las elecciones en Venezuela es pequeño, es débil, ¿no? Es como si todos sabemos que está la sombra de María Corina, ¿no? Que es gracias a María Corina que él puede hacer lo que hace y ser presidente. Y porque María Corina no pudo, entonces viene siendo como un comodín, como de quitar y poner, ¿no? Como de quitar y poner. Entonces lo mismo que le digo a mis hermanos colombianos, hasta que Venezuela no vea eso, no van a poder resolver su problema y entonces no van a poder volver a su país, ¿sí? Entonces es como, yo sé que esto puede ser como para explotarse la cabeza, ¿no? Pero es una propuesta de poder o bien migrar exitosamente. Para eso hay que sanar con la patria de origen y respetar al país de destino, ¿no? O eventualmente poder volver a su país, ¿no? Que como les decía, cubanos y venezolanos siempre, todos lo tenemos, ¿no? O sea, todos extrañamos nuestro país, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra arepa o lo que sea, ¿no? Nuestra comida, lo que sea, pero cubanos y venezolanos tienen como ese... Hey Manolo, bienvenido. Cubanos y venezolanos tienen como esa necesidad de volver, ¿no? Como que todavía su corazón está allá, porque no se fueron por gusto. Entonces hay un trauma, hay una herida por resolver ahí, ¿no? Entonces, veo aquí los venezolanos en Colombia, muchos llegaron, muchos ya hicieron vida, muchos ya seguramente cuando todo esto se termine en Venezuela, porque sí se va a terminar, ¿sí? No es eterno y tiene una razón de ser y ya voy a hablar de eso. Muchos aquí en Colombia han decidido ya quedarse, pero la mayoría están esperando que las cosas en su país se resuelvan para poder volver. Entonces, la propuesta loca es como si cada uno de los venezolanos que vea esto mira a su familia y mira el matriarcado que es. Lo veo en documentales. El otro día me vi un documental sobre un rapi aquí en una mujer, pero ella es la banderada, ¿no? Ella es la que sale en la bicicleta a partirse el lomo para llevar la comida y el marido siempre está como excluido, ¿no? Como en segundo. Entonces sí, uno puede ver patrones en las familias dependiendo la nacionalidad de la que vienen. ¿Qué pasaría si los venezolanos miran esa problemática al interior de sus familias y empiezan, ¿no? Y ya saben, ya hemos hablado de eso, ¿no? Que alguien que haga un movimiento en sí mismo, alguien que haga un movimiento en su familia, genera campos de resonancia que cambian las demás familias, ¿no? Lo decía eh, el autor de los campos morfogenéticos, que era, ay, se me olvidó el nombre en este momento, ay, se me olvidó. Bueno, en fin, ya me acordaré, ya les digo. Si las ratas del New York, del puerto de New York, aprenden a roer el casco de los buques, el acero del casco de los buques, las ratas de todo el mundo, las de Australia, las de todo el mundo, automáticamente adquieren esa habilidad, así sea en potencia. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa con un pueblo. Si un venezolano lo logra, si un venezolano tiene éxito en Estados Unidos, o tiene éxito en España, o tiene éxito en Ecuador, o en Colombia, o en cualquier lugar del mundo, hace que todos los demás venezolanos puedan tener éxito. No sé cuáles sean las estadísticas de migración, de cuántos de los que migran tienen éxito y cuántos no, pero yo creo que la mayoría no tienen éxito. No es lo común. Ahora vamos a hablar de los que sí tienen éxito. Y lo mismo, si un venezolano o dos o tres ven su problemática de matriarcado a resolver, eso genera una masa crítica que hace que todos lo logren y quizá es desde adentro, ¿no? Desde la autorreflexión que podamos tumbar al tirano o que los venezolanos puedan tumbar al tirano. Lo mismo en Colombia, si un colombiano, dos colombianos, 10 colombianos vemos que somos violentos, que al interior de nuestras familias sí hay violencia y que eso se refleja en nuestros gobernantes, en la vida que tenemos, en la referencia que tienen los otros países de nosotros, pues quizá trabajando allí adentro apoyamos más a que eso cambie que saliendo a marchar o que saliendo a poner carteles diciendo abajo el tirano. Porque no sé si se dan cuenta, pero es que como que no se logra, ¿no? Es como que hasta que el país no vea algo que tiene que ver, no se termina de resolver el problema, ¿no?
Entonces, ¿qué tal si Venezuela viera eso, Colombia viera eso? Bueno, estoy hablando de lo que tengo más cerca, mis vecinos y nosotros, y ya vamos a seguir hablando de otros países y mis reflexiones. Bueno, voy a mirar aquí algunas cositas que han puesto Sofía. En un libro de entrevista psicodinámica leí algo que me llamó la atención y era que mantener un acento extranjero, a pesar de haber nacido y crecido en ese país, expresa consciente o inconscientemente un rechazo al lugar de origen o al padre nativo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo lo contrario, ¿no? Yo creo que uno si se va, se fue. Y que llegar a un país y tomar el acento de ese país tiene más que ver con la empatía hacia la gente de ese país, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de ir dejando atrás, ¿no? Y seguramente esa persona que, no sé, llega a México y coge el acento mexicano, o llega a España y coge el acento español, cuando habla con su mamá o con su tía o con sus hermanos, o cuando vuelve a Colombia, fácilmente recupera el acento colombiano o ecuatoriano, venezolano o donde sea, ¿no? Eh, Pienso que no, porque también está el fenómeno contrario, ¿no? Esta gente que llega a Estados Unidos y nunca habla inglés y no dejan de comer la comida que comían en su tierra y no dejan de hablarse entre ellos solamente, ¿no? Y no dejan de mantener el acento, ¿no? Yo pienso que es al revés, que realmente es como lo natural que donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y que si tú estás abierto a dejarte permear por la cultura, por el país que te acoge, inevitablemente vas a coger costumbres, acentos, prácticas, tradiciones. Puede empezar a gustar más la comida de tu país de destino que la de tu país de origen, ¿no? Ahora imagínate que te vaya muy bien en ese país de destino y que ese país te acoja muy bien y que tu destino esté en ese país y que entonces tú ya seas más de ese país que de tu país de origen. Es que eso no tiene nada de malo. Pero para que eso pase, es como el punto que quiero, para que eso pase tú tienes que tener resuelto tu conflicto con tu país de origen. Para eso hay que separar un poco país como de tierra que me acoge, que siempre te acoge, tu tierra de origen, siempre te ama, con la historia de ese país, con el gobierno, que finalmente son los que usualmente hacen que tú te tengas que salir. También he escuchado historias de gente que me dice, estoy bravo con mi país de origen, pero finalmente están bravos es con sus padres, ¿no? Entonces la pelea que tienen con sus padres la terminan desplazando al país o al país del destino y al país de origen, como si el país del destino de origen fuera la madre y el país de destino fuera el padre. También pobres países son receptáculos de todas nuestras peleas no resueltas, ¿ok? Yo creo que es al revés, Sofía. Yo creo que si tú llegas a un país, vas a perder tu acento, vas a perder mucho. Si te va muy bien en ese país, pues, y te vas a quedar ahí en ese país, pues seguramente vas a perder mucho de tu lugar de origen. Y si te va bien en ese país, quiere decir que tomas, aceptas y reconoces tu lugar de origen. Entonces no estoy de acuerdo como con esa visión psicodinámica que me planteas. También le hablaba el otro día con una persona. Ay, perdón. Ah, ok, si vives en el mismo país y hablas con un acento distinto, bueno, sí, ahí es distinto. Hablaba con una amiga y clienta que le dieron la nacionalidad en Estados Unidos, ¿no? Y hablábamos de eso. Bueno, es mexicana y le dieron la nacionalidad en Estados Unidos. Y yo le preguntaba, si mañana hay una guerra entre México y Estados Unidos, ¿tú a quién le tendrías que ir? ¿A México o a Estados Unidos? Si hay una guerra y a ti te toca enlistarte en el ejército de Estados Unidos, ¿serías fiel a Estados Unidos o serías fiel a México? Difícil, ¿no? Pero si tú llevas 10 años tratando de tener la nacionalidad de un país, es porque ese país te ha acogido, porque tú has cumplido todas las normas de ese país, has respetado ese país y ese país te ha dicho, ok, no solamente eres bienvenido, sino que vas a ser un nacional mío. Y ella me contaba que en el discurso les decían eso, ¿no? Como,
No tiene que perder la nacionalidad de su país de origen, pero sí le tiene que ser fiel a su país de destino, ¿no? ¿Qué les dice eso? Pues plantea una pregunta, ¿no? Eh, Porque serle fiel al país de origen es serle fiel al pasado. Desde la perspectiva sistémica sería serle fiel al pasado, es serle fiel a la muerte, serle fiel al lugar que te vio nacer, ¿no? Y si tú, y en cambio, serle fiel al destino es serte leal a ti mismo, es estar en el presente y tu presente es el país que te acoge, ¿no? Entonces dice Sofía, corrigiendo un poco lo que yo interpreté, se refiere a que cuando naciste y vives, por ejemplo, en México y hablas con un acento distinto. Pues sí, sí, o sea, es un rechazo, ¿no? Pero dicen que también eso puede pasar cuando te haces cirugías plásticas, cuando rechazas tus gestos, rechazas tu fisionomía o rechazas lo que tú eres, ¿no? O cuando, por ejemplo, si te la pasas hablando mal de tu país, ¿no? Porque crees que hay otro país mejor. Entonces tomas el acento de otro país que no el del tuyo porque crees que el otro acento es mejor. Entonces también tiene mucho que ver con un complejo de inferioridad tuyo, ¿sí? Pero también pasa al revés, cuando alguien se cree mejor que otro porque es de un país que tiene mejor economía, ¿no? Entonces pasa mucho. Me contaba, por ejemplo, mi esposa que en un intercambio, pues los brasileños se creen mejores que todos. ¿Por qué? Porque son el país más rico de Latinoamérica. Automáticamente ser de un país rico te hace inteligente, te hace mejor. Pues no, ¿no? Hay países, en los países ricos también hay idiotas, también hay estúpidos, pero hay gente que cree eso, ¿no? Hay gente que el país lo hace mejor y hay otros que creen que el país los hace inferior. Sí, eso ya obedece más a un conflicto personal, a algo que la persona tiene que pues como que revisar en sí mismo, ¿no? Bueno, volvamos con el tema. Entonces migramos, ¿no? Nos vamos. Muchos se van, ¿no? Muchos se van de su país. Muchos se van tristes con el corazón en la mano porque no se querían ir, pero les tocó. Otros porque sienten que les tocó irse, porque creen que les tocó irse. Pero como plantean el caso de los colombianos, quizá es más porque hay algo, no, no es que no haya en el país la posibilidad de tener éxito, de ser feliz, de tener economía, de educarse, de tener hijos, no, sí la hay, sino que hay algo en el inconsciente colectivo que nos hace creer que aquí no se puede y que en otro lugar sí. De pronto tiene mucho que ver con lo que dice Sofía, ¿no? Con un complejo de inferioridad, ¿no? Porque también es muy importante eso, es como si te vas a un país, no hay país mejor que otro, ¿no? Puede que haya un país que tenga mejor economía, pero eso no lo hace mejor que el tuyo, ¿no? Entonces también puede que haya un país que tenga más oportunidades, pero no lo hace mejor que el tuyo, porque el tuyo es el tuyo. Y mucha gente se va triste con su país, descorazonada con su país o enojada con su país, y a la larga eso es un detonante de que no les vaya bien. Entonces todos los que emigraron que vean este video, los invito a reflexionar sobre su relación con su país de origen, su amor y también sus heridas y sus traumas con su país de origen. Todos los que yo he tenido que atender, venezolanos, cubanos, todos anhelan su tierra. Todos anhelamos nuestra tierra afuera, pero ellos porque tuvieron que irse, ¿no? Se vieron obligados, no querían. Entonces es una herida grande, es una ausencia, ¿no? Eh, ¿cómo veo que veo que eso les causa en sus procesos de migración, ¿no? Sí, un poco de aislamiento, un poco de cuestiones no resueltas que no les permiten terminar de mezclarse, ¿no? Como terminar de entrar. Es muy común ver latinos que llegan a Estados Unidos y nunca hablan inglés, ¿no? O si hablan inglés nunca se relacionan con los norteamericanos. Es como si hubiera un complejo de inferioridad que les permite o que se sintieran por un lado peores o inferiores a los norteamericanos, pero por otro lado mejores, ¿no? Entonces es como ese orgullo de nuestra cultura es mejor, nosotros somos alegres y ustedes no, nosotros tenemos estas prácticas familiares y ustedes no, ¿no? Siempre me he hecho esa pregunta y es algo, es más, es algo que afirmo, ¿no?
Muchos latinos me dicen, no, es que los gringos son muy fríos, los norteamericanos son muy fríos. A los 17, 18 años un hijo se va de la casa y no vuelve, y solamente vuelven de vez en cuando, ¿no? Y yo les he dicho, ¿y cómo lo hacemos nosotros los latinos? Que es mejor, ¿no? Un latinoamericano se va de casa a Estados Unidos y allá y todos estamos esperando que nos saque de pobres. Allá nos metemos todos en su casa esperando que nos ayude, que nos resuelva, ¿no? Es que esas son las historias que yo escucho. Eh, Nosotros nos vamos y la familia nos deja ir, o nosotros nos vamos y toda la familia viene pegada a nosotros detrás, ¿no? ¿No será eso lo que nos hace a nosotros países con más dificultades? Es que fíjense que yo estoy planteando aquí algo, ¿no? Todo lo que pasa a nivel familiar intrínseco es lo que nos dibuja el mapa de las razones por las cuales tenemos que emigrar de nuestros países, que se ven muy reflejadas en el rostro de los gobernantes, ¿no? O sea, mi reflexión es, si nosotros miráramos eso que nos reflejan los gobernantes, podríamos o migrar mejor y tener mejores procesos de migración, o resolver el problema político, social, cultural, económico que nos impide volver a nuestros países. Es una invitación a todos aquellos que no han resuelto, que han migrado y que no han resuelto esa herida con sus países, a reflexionar sobre su propio comportamiento, sobre todo al interior de sus propias familias. Yo siempre les he dicho esto a mis consultantes. Eso que tú ves mal en los gringos, ¿no será esa la razón por la que ellos son más prósperos y nosotros somos a veces más pobres, económicamente hablando, y se nos dificulta más? Porque el hijo se tiene que ir de casa, ¿no? Y vuelve eventualmente para los cumpleaños y para las navidades y de vez en cuando. Es muy raro ver en la cultura americana o en la cultura europea un hijo pegado a los papás, ¿no? Eso es más de nosotros, ¿no? Que nunca terminamos de despedirnos de mamá y papá, que formamos una vida y nuestra mamá, la abuela sigue cuidando a los nietos. Es una, puedo estar equivocado, ¿no? O sea, yo creo que eso es parte de lo que no nos permite a nosotros quedarnos en nuestros países y hacer vida, ¿no? Tiene que ver con lo familiar, cómo la estructura familiar es de la que finalmente salimos huyendo, ¿no? Pero se van a otros países los colombianos y allá les llega el tío, allá les llega el primo, allá les llega todo el mundo, o todo el mundo está esperando porque tenemos ese imaginario que le vaya muy bien, ¿no? Porque como allá sí hacen dinero y entonces nos mande plata o nos mande el tiquete para irnos. Entonces, no, imagínense una persona tratando de salir adelante teniendo que arrastrar pues yo sí creo que eso dificulta el éxito, ¿no? Y que quizá por eso otras culturas quizá más anglosajonas, quizá con otra religión diferente a la nuestra, a la católica, porque de México para abajo la religión católica manda sobre todo, ¿no? Y tiene unas características que se traspasan al inconsciente familiar, individual, etcétera, ¿no? Porque además han mandado sobre la educación, sobre la cultura, sobre la economía, sobre la política. Durante muchos años así todavía se diga que ya somos estados laicos, pues no es tan verdad porque la religión siempre ha tenido y sigue teniendo mucha influencia en países de México hacia abajo. En Estados Unidos no tanto, en Europa sí, pero no tanto. Entonces yo sí creo que eso ha hecho la diferencia como desde ahí para que las familias lo hagan distinto, ¿no? Para que las familias lo vean distinto y entonces quizá se les haga menos difícil lo que para muchos de nosotros latinoamericanos es más difícil a veces, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que quiero dejar de esto, de este proceso, ¿no? De como les decía, es un tema que yo he venido pensando mucho, ¿no? El tema de la migración en general es doloroso, es traumático, en general obedece a unas necesidades que nos impuso el país de origen. No queríamos irnos, nos tocó irnos, como en el caso claro de Cuba y Venezuela, menos claro de países como Colombia, Ecuador quizá, México quizá, ¿no? Que finalmente México es como un de tránsito, ¿no?
porque por ahí pasan todos, no conozco mucho el caso de los salvadoreños, los guatemaltecos, toda esta gente de Centroamérica que pasa por México porque se quieren ir a Estados Unidos. Conozco el caso que les contaba al comienzo, el de el tapón del Darién, que creo que también terminan llegando a México y de México tratando de saltar a los Estados Unidos. Y que mucha gente que conozco que llegó a Estados Unidos sí llegó así, ¿no? Sí llegaron de formas muy riesgosas, teniendo que enfrentarse al narcotráfico, al poder que tiene el narcotráfico en ciudades que son de tránsito de migrantes, que tuvieron que enfrentarse a trata de personas. Esos son reales, ¿no? Conozco los que lograron llegar al otro lado. Entonces, no solamente es el trauma de haber tenido que salir de sus países en las condiciones que ya narramos, sino que tienen un trauma adicional por el riesgo y el peligro que tuvieron que enfrentar en la frontera, sobre todo en la frontera con México o en el tapón del Darieno, tantas cosas que tuvieron que enfrentar, ¿no? Es terrible, ¿no? La migración de la que estoy hablando no es la migración bonita, sana, relajada de un individuo que un día decide irse a vivir a otro país, probar suerte en otro país, por gusto, ¿no? Entonces, fíjense que la migración casi nunca es una decisión que tomamos o en estas dimensiones que estamos viendo ahora, ¿no? Razón por la cual es un tema del que debemos hablar. Casi nunca es porque tenemos que salir, porque en el fondo nadie quiere tener que salir de su país. Y si quiere salir de su país, quiere poder volver, quiere tener las raíces claras, ¿no? Pero no es por eso que tantas personas han salido de su país buscando un mejor futuro en otro lado. La migración sería maravillosa si fuera una decisión no tomada por presiones políticas, económicas de nuestro país del exterior. Entonces es de esa migración que estamos hablando, ¿no? De las heridas que deja, de las dificultades que entraña para las personas que tienen que enfrentarla, que empiezan en sus países y terminan en la frontera. Entonces, hace poco, hace un mes que fui a Ciudad de México, me detuvieron en el aeropuerto y porque, bueno, se me había descargado el celular, no había llevado unos documentos, en fin. Eh, y me llevaron a un cuarto, ¿no? Que era como le llamaban una segunda entrevista, pero es un sitio intimidante, ¿no? Yo me sentía como en la alerta aeropuerto, porque es realmente terrible, ¿no? Y yo pensaba, yo decía, esta gente, ¿por qué me está parando a mí? Me imagino porque creen que yo me quiero ir para Estados Unidos, ¿no? Que yo estoy aquí en México, y yo pensaba, supieran que yo no concibo, por lo menos en este momento de mi vida, vivir en otro país que no sea mi país, ¿no? O sea, qué rico viajar, qué rico poder trabajar, expandirme en otros países, pero yo no quiero dejar de vivir en Colombia, porque Colombia me lo ha dado todo. En Colombia yo he sido próspero. En Colombia me ha permitido a mí prosperar, me ha permitido criar a mis hijos. Eh, Quizá he tenido las herramientas personales para poder superar esa parte que hace que los colombianos creamos que aquí no hay nada por hacer y nos tenemos que ir a hacerlo a otro lado. Pero finalmente, saliendo como de esa percepción negativa, pude hacer en Colombia todo lo que yo he querido. Y yo veía ahí en ese cuarto que les cuento un letrero en Ciudad de México, un letrero del gobierno de Colombia dirigido a los colombianos que decía, si usted está en este cuarto, usted tiene que saber que tiene derecho a llamar a su consulado las veces que quiera. O sea, se ve que eso viven rotando colombianos ahí por doquier, ¿no? Porque son una población muy grande que quiere llegar a México como lugar de tránsito para pasar a Estados Unidos, entonces no tienen tiquete de vuelta, en fin, no tienen dinero, van con muy poco dinero, etcétera. Y yo pensaba, supieran estos agentes de migración que yo no soy de esos, que yo sí quiero vivir en mi país, que yo me quiero devolver para mi país, que todo lo que yo pueda aprender de otros países, llevar a otros países, tomar de otros países, yo lo quiero llevar a mi país, porque yo soy de los que decidió quedarse. Yo soy de los que considera que el país donde uno nace es el país donde uno tiene que quedarse y hacer todo lo que tenga que hacer para encontrar su prosperidad.
porque es el país que más te va a dar las posibilidades de prosperar. Y eso no quiere decir que estés desconectado del resto del mundo, o que no puedas viajar por el mundo, o que no puedas radicarte temporalmente en otro país, ¿no? Pero yo soy de esas voces que dicen que Colombia es un lugar maravilloso para vivir, entre otras porque es un país que todavía tiene muchas libertades. Creo que parte del mismo caos en el que hemos vivido ha hecho que tengamos libertades a la hora de criar a nuestros hijos, a la hora de tomar decisiones sobre su educación y muchas otras libertades de libre empresa, por ejemplo, que a pesar de que hay gobiernos que no les gusta como el gobierno actual, finalmente uno puede emprender, uno puede prosperar aquí en Colombia. Eh, Tenemos limitaciones, tenemos dificultades, pero eso no ha hecho que alguien como yo, por ejemplo, no pueda ver su vida aquí, prosperar aquí y crecer aquí. Quizá, como les digo, he tenido las herramientas para verlo con otros ojos. Ese tema da para otro live, quizá, que es como quedarse. ¿Por qué no? Porque ¿cuántas personas creemos que nos podemos quedar hablando, bueno, concretamente como de Latinoamérica, que nos podemos quedar en nuestros países y ser tan o más prósperos que si nos fuéramos a otro país con una economía mejor? Irnos a otro país con una economía mejor no nos garantiza tampoco que vamos a tener éxito. Eso depende más de aspectos personales, del respeto que tú de haber resuelto con tu país de origen y del respeto que le tengas a tu país de destino, del amor que le tengas y de la capacidad que tengas de soltar un poco tus tradiciones y acogerte a las tradiciones del país que te recibe. Saber esperar tu lugar, sí, saber hacer la fila, saber esperar el turno, porque también el país de origen, yo creo que también todos los países estamos abiertos a recibir a otros, ¿no? Pero no a todos, porque no todos vienen a tomar y a dar, no todos vienen o van, o no todos los que vienen de acá para allá, de allá para acá, lo saben hacer, ¿no? Entonces también hay otra discusión al respecto. Mejor dicho, hay dos lives pendientes. Uno de saberlo hacer, de saber hacer eso de la migración y otro de saber quedarse, ¿sí? De buscar la prosperidad en tu país de origen a pesar de las dificultades que ese país tiene, de lo próspero que eso puede ser para nuestros países. En lugar de irse a otro país, ¿sí? Decía Brigitte, o dice Brigitte Champetier, la maestra de las constelaciones familiares que vive en España, que cuando una persona de un país se va, el país llora, el país sufre, porque las personas de los países son como su sangre. Y entonces la persona que se va deja un vacío en el país de origen, ¿no? Y le quita fuerza, le quita energía la persona que se va. Y la persona que se va entonces tiene que tener éxito, porque es la única manera como de devolverle a su país de origen esa energía que el país perdió con la salida de esa persona. Es como poder pagar el precio que el país tuvo que pagar con la salida de ese nacional a un país extranjero, ¿no? Y es claro, ¿no? Cuando los países empiezan a perder a su gente, empiezan a perder su mayor potencial. Cuando la gente se descorazona y se va, empiezan a perder los países su mayor potencial. Entonces, yo entiendo que muchos quieran irse porque no sienten que tengan cómo quedarse, ¿no? Pero hasta dónde es una cuestión psicológica, sistémica, que hace que nosotros como individuos creamos que no nos podemos quedar. Pero también quedarse a sembrar y quedarse a producir energía y también irse a tener éxito es lo que va a permitir que los países recuperen la energía. Ustedes no ven, por ejemplo, que es como, por ejemplo, Venezuela, Cuba, que uno ve difícil que logren librarse de esos gobiernos. ¿No será en parte porque se han ido? ¿No será en parte porque se han ido las personas y porque los países se han quedado sin energía? Bueno, los invito a hacer esa reflexión. Yo no sabía que esto tenía un límite de tiempo. Me está diciendo el Instagram que me quedan 10 segundos. Entonces, ya miro a ver si puedo continuar.
Y si no, entonces, bueno, les agradezco a los que estuvieron, porque ya se completó una hora de live y gracias.